Saludos a los pueblos de las Américas. Yo soy Carlos Sánchez Berzaín, el director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Este instituto es una organización sin fines de lucro establecida en los Estados Unidos con el propósito de promover, defender, difundir la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está organizado en base a académicos, políticos, empresarios, trabajadores, hombres y mujeres de las Américas que de manera voluntaria participan en este esfuerzo que no tiene ninguna característica partidista, somos una entidad pluralista y en esa dinámica hemos integrado un acuerdo estratégico con Radio y Televisión Martí para producir este programa que se llama Libertad y Democracia en las Américas. Este es nuestro primer programa y en este programa nos acompañan miembros del Consejo Directivo del Instituto, el embajador Armando Valladares, el doctor Guillermo Lustó, estará con nosotros también la directora María Fernanda Egas, para transmitirle a las Américas, a los pueblos de las Américas, temas que tienen que ver con el conocimiento, el sostenimiento, la defensa y la educación en materia de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad. Nuestro propósito es de servir de apoyo para derrotar en el más breve plazo posible las dictaduras que se han instalado en las Américas, la más antigua Cuba, la más notoria hoy día Venezuela, la otra la de Nicaragua y la de Bolivia, que están oprimiendo a los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y la manera de hacerlo es empoderar a la gente y a los pueblos con el conocimiento de los principios, de los valores que son de carácter universal y que deben ser respetados en todo el mundo. Esa es nuestra tarea. Estaremos encantados de estar con ustedes cada semana para sostener, para difundir y para luchar por la libertad y la democracia en las Américas. El tema de esta semana es ¿qué es la democracia? Y para eso hemos invitado a una autoridad en materia de ciencia política, de derecho, de sociología, profesor, abogado, filósofo, el doctor Guillermo Lustó, del cual estamos muy orgullosos, sea miembro de nuestro consejo directivo y además el past president del Inter-American Institute for Democracy. Él nos va a decir qué es la democracia. Gracias, Carlos. Una de las dificultades serias que tenemos en la discusión política hoy es saber de qué hablamos cuando mencionamos ciertas palabras. Es decir, evidentemente democracia no significa lo mismo para un grupo que para el otro. Y a veces lo que importa no es definir la democracia, sino saber que cuando yo hablo de democracia me refiero a este tipo de cosas. Lo que voy a intentar es ver cuál es el concepto de democracia que nosotros manejamos. La gran política de la ciencia política es quién manda y por qué obedece. Y los griegos establecieron en su momento una tipología de gobiernos en las cuales cuando el que gobernaba era uno, hablábamos de una monarquía, cuando el que gobernaba era un grupo, hablábamos de una aristocracia, en realidad no era un grupo cualquiera, el grupo de los mejores, de ahí viene la palabra aristos, y cuando el que gobernaba el pueblo era una democracia. Sin embargo, Platón y Aristóteles diferían. Platón veía la democracia como el conjunto del pueblo, otra palabra muy difícil de definir, y en consecuencia el hombre quedaba subordinado al conjunto de la mayoría o al conjunto del pueblo. Y ese concepto de democracia tuvo algún atisbo en la República Romana, después desapareció y apareció, creo que los primeros que plantearon algo diferente fueron la escolástica española, que dijo que efectivamente el monarca tenía origen divino, pero que en realidad el pueblo era el recipiendario del poder que le daba Dios y el pueblo le entregaba al monarca ese poder, mediante un convenio en el cual ambas partes tenían que cumplir. Pero en el siglo XVII, cuando esta teoría del origen divino de los reyes que justificaba el Estado desaparece, aparecen unos intentos de poder establecer la legitimidad del gobierno, intentos que se llamaron contractualistas. Alguien que suponía que la sociedad se había conformado por todos los seres vivientes y que habían conseguido ponerse de acuerdo en cómo gobernar. Y ahí hay tres grandes cultores de lo que se llamó el contractualismo. El primero fue Rousseau, que planteó que había una especie de voluntad general que se sobreponía a todas las voluntades individuales. El segundo fue Hobbes, que también planteó la misma existencia, pero que
daba al Estado una potestad casi omnipotente, en la cual creía que para que el Estado fuera eficiente, todo el mundo debía cederles sus poderes al Estado. Y el tercero de los grandes contractualistas del siglo XVII fue John Locke. Para John Locke la sociedad se constituía y se constituía un gobierno, pero con unos fines diferentes. Ese fin era defender la libertad individual y defender la propiedad. Y para John Locke la mejor defensa de esta libertad individual era tener un gobierno que fuera limitado, un gobierno que fuera compartido y que no fuera absoluto. Los constituyentes americanos entendieron perfectamente el problema, ya habían sufrido de alguna manera algún tipo de abuso de las mayorías, y Jefferson llegó a decir que el abuso de una mayoría es una dictadura tan grande como el de una sola persona. Y en consecuencia crearon un sistema constitucional, que es el que hoy rige, en el cual la Constitución era el documento básico, en el cual se establecían formas de gobierno, en la que se establecía una separación de poderes, el poder no era único, un poder judicial que era independiente, que era el que delimitaba, y se garantizaban libertades como la libertad de expresión, la libertad individual, etc. Esa democracia se llamó representativa, se llamó democracia constitucional porque estaba sujeta a las normas de la Constitución, y en el fondo, como el valor fundamental era la libertad, esa democracia fue conocida como una democracia liberal. Hasta ese momento no había grandes discusiones. En América Latina hubo mucha dificultad por entender las bases mismas de la Constitución americana, y si bien la aplicaron con conceptos que venían mucho más de Hobbes y de Rousseau que de Locke, y en consecuencia el constitucionalismo latinoamericano fracasó en este proceso. Pero aparece una nueva forma de alguien que aspira a llamarse democracia, que es aquella que impone la voluntad de la mayoría por encima de las minorías. No solamente en política, sino además culturalmente, alguien ha definido que hay dos tipos de sociedades: las sociedades que se manejan por consenso, por discusión, y sociedades que imponen mayoritariamente la forma del gobierno de la mayoría sin ningún tipo de limitación. Esto, que puede haber sido una discusión doctrinaria, si cuál de las dos democracias era más legítima, quedó terminantemente zanjado con la sanción de la Carta Interamericana Democrática, que obliga, y es un tratado entre todos los países de América. Esa democracia plantea que los países están obligados a promover la democracia representativa y a promover los elementos esenciales de esa democracia, que son la separación de los poderes, la independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión y elecciones libres y transparentes. Y ahí sí quedó separada en América Latina y en el resto del mundo hoy estas dos concepciones. Una en la que cree que la mayoría no tiene limitaciones, que puede hacer lo que quiera, y otra que cree que la mayoría está limitada por los términos de la Constitución. Tenemos dos conceptos de democracia. Para nosotros, la única democracia que vale es la democracia representativa, constitucional y liberal. Perfecto, doctor Lustó. Ahora tenemos el evento de la semana. El evento de esta semana es la entrega del Premio Francisco de Miranda a los defensores de la libertad y la democracia. Este es un premio instituido por el Inter-American Institute for Democracy para galardonar a la gente que hace esfuerzos extraordinarios defendiendo libertad, democracia, derechos humanos. Han merecido ya este premio el embajador Cochés, cuando levantó la voz en la OEA para señalar a las dictaduras hace varios años, lo que le valió su destitución. Él era embajador de Panamá. María Corina Machado y Leopoldo López de Venezuela han recibido el premio por su lucha contra la dictadura venezolana. El año pasado, Luis Almagro, por la misma razón y por rescatar los valores de la Carta Democrática Interamericana. Y este año el premio es para Ileana Ros-Lehtinen, y vamos a ver ahora imágenes del evento que hemos celebrado esta semana aquí en Coral Gables. Como todos saben, yo soy refugiada cubana y, como ellos mencionaron, mi familia, bueno, tuvimos que huir, igual que muchos de ustedes, de este opresivo régimen comunista de Fidel Castro. Tenía solamente 8 años de edad cuando llegué a este bello país y pude ver las oportunidades que están presentes aquí, presentes para todos, y son oportunidades que son infinitas. Y yo quiero esas oportunidades para Cuba y para cada persona en nuestro hemisferio. ¿Por qué no? Mucho más que nuestro hemisferio. Y por eso ha sido mi misión en luchar contra estos tiranos y apoyar la difícil situación de las personas que sufren bajo estos regímenes. La lucha es dura,
porque estos tiranos no quieren dejar el poder. Y a través de los años hemos visto otros países siguiendo los mismos pasos de los Castros. No es sorprendente para todos aquí presentes que conocemos esta farsa que ha sido la transición del poder en mi país nativo de Cuba. El pueblo sigue enfrentando los mismos abusos bajo el nuevo gobierno de Miguel Díaz-Canel, que está ahora en las Naciones Unidas en Nueva York, mintiendo todos los días. Pero es la misma dictadura bajo los Castros, igual con Díaz-Canel. Los activistas siguen secuestrados por días. Las damas de blanco, ustedes lo ven todos los días, pero especialmente los domingos, son golpeadas, son arrestadas y el régimen continúa gobernando con puño de hierro. En este mismo evento, nuestro presidente Carlos Alberto Montaner dio unas palabras muy importantes. Es un verdadero honor para mí, a nombre del Inter-American Institute for Democracy, otorgarle a la honorable congresista Ileana Ros-Lehtinen un galardón que lleva el nombre de Francisco de Miranda, a mi juicio, el mayor y más interesante de los personajes hispanoamericanos que lucharon por la independencia de la región. Ileana Ros-Lehtinen ha sido durante 28 años la digna representante de todos los habitantes del Distrito 27, ya se tratara, entre otros, de anglos, de hispanos, de afroamericanos o haitianos que viven en la zona. Y lo ha hecho tan admirablemente que la han reelegido 14 veces, pese a que su partido republicano es minoritario en la región. Y eso, sin duda, ha requerido independencia de juicio y firmeza ante las corrientes dominantes dentro de su propio partido en asuntos muy notables. La congresista Ros-Lehtinen tiene muchos puntos de contacto con Miranda, pese a que han vivido en dos realidades absolutamente diferentes y los separan más de 2 siglos. A los dos les ha tocado luchar por la libertad de diversos pueblos. Uno con las armas, otra desde el Congreso de Estados Unidos. Miranda, como ha dicho su descendiente, fue parte de la Revolución Americana contra Inglaterra, de la Revolución Francesa contra Media Europa, de la Revolución Hispanoamericana contra España, y Ros-Lehtinen ha luchado en el Congreso por la libertad de los cubanos, por la libertad de los venezolanos, por la libertad de todos y últimamente por la libertad de los nicas, y porque no hay causa justa en la que no haya estado presente. En el mismo evento, a nombre de todo el exilio latinoamericano víctima del castrochavismo expandido en las Américas, tuve la oportunidad de referirme a Ileana Ros-Lehtinen. Ileana es una persona que conoce lo que es ser víctima de las dictaduras. Ileana es una persona que sabe lo que es perder la patria, el patrimonio, sufrir el exilio. A ella no le han contado nada de lo que estamos sufriendo los venezolanos, los nicaragüenses, los ecuatorianos en su momento con el gobierno de Correa, los bolivianos, o lo que sufrieron los países que se han empezado a liberar de este sistema mal llamado del socialismo del siglo XXI, cuando es en verdad el castrochavismo dictatorial. Ileana es una víctima en primera persona de la delincuencia organizada que toma el poder y que expande la tragedia americana producida el año 59 por el castrismo y reproducida a partir de 1999, cuando Hugo Chávez, tomando el poder democráticamente en Venezuela, lleva todo el poderío y el dinero y los recursos de Venezuela a la dictadura agonizante de Fidel Castro y le da lo que necesitaba:
dinero para sacarla de su periodo especial y recursos para recrear la locura de la expansión que había fracasado en los 60, 70, 80 y 90 de lo que llaman Revolución Cubana, que es en verdad el mecanismo de dominación criminal más exitoso hasta ahora en la región. Ahora vamos con la columna de la semana. El embajador Armando Valladares nos va a comentar una de sus importantes columnas. De cómo Cuba exporta la violación de los derechos humanos. Desde el principio de la revolución, para Fidel Castro fue como una obsesión constante el invadir a otros países latinoamericanos, Panamá, República Dominicana, Venezuela, etc. Esto sucedía aún cuando la revolución no estaba consolidada y Fidel Castro negaba y juraba que no era comunista. La represión se incrementó, los encarcelamientos de los que discrepaban del dictador en jefe iban llenando los campos de trabajo forzados, los fusilamientos, las torturas y las violaciones de todos los derechos humanos caracterizaron la revolución desde la madrugada del 1 de enero de 1959. Fidel Castro no solo organizó las guerrillas comunistas en países de América, Asia, África y el Medio Oriente, las apoyó, las creó, las financió y las entrenó en Cuba. Y así comenzó a exportar la violación de los derechos humanos a muchos países en el mundo como un artículo más. Cuba ha exportado su metodología de control social y político basada en crímenes de lesa humanidad. Primero, con un éxito limitado a través de las guerrillas urbanas y en las montañas, pero desde la llegada de Chávez al poder en los llamados países del socialismo del siglo XXI, que no es nada más que el neocomunismo puro, Fidel Castro logró que la exportación de la violación de los derechos humanos se convirtiera oficialmente en un importante y sanguinario renglón de exportaciones cubanas. A finales de los años 90, solo existía en América la dictadura de Fidel Castro, que agonizaba en su famoso periodo especial. Hoy, después de 18 años, el modelo dictatorial cubano se ha expandido a Venezuela, Bolivia, Nicaragua y felizmente ha sido derrotado en Ecuador. Más importante que la exportación de médicos, de agentes represivos, de técnicos, ha sido la exportación de los métodos de terror y las violaciones de los derechos humanos. Ya desde la guerra de Vietnam, oficiales cubanos fueron al lejano país asiático a torturar a los pilotos norteamericanos. El entonces prisionero de guerra, John McCain, actualmente senador norteamericano, fallecido hace poco, fue torturado por el hoy general Fernando Vecino Alegret y el capitán Pedro Fumero. Actualmente, los agentes de la policía política torturan a venezolanos, bolivianos, nicaragüenses y enseñan a los servicios represivos de esos países los métodos refinados y brutales de cómo aplicar las torturas a los prisioneros políticos. Porque en esta asignatura de violaciones de derechos humanos, Cuba tiene las más altas calificaciones. La dictadura cubana nunca ha dejado de torturar. En Villa Marista, la sede de la Gestapo cubana, han sido asesinados decenas de prisioneros políticos que murieron durante los interrogatorios. Golpizas brutales con barras de metal enfundadas en mangueras, palos, bayonetas, confinamiento solitario, trato cruel, inhumano y degradante son los métodos usados por la policía política. Esto quedó demostrado y documentado en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU cuando yo, al frente de la delegación norteamericana, sentamos y juzgamos al dictador Fidel Castro en el banquillo de los acusados como violador sistemático de todos y cada uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de esos Derechos. Y todavía Cuba sigue sentada allí ya para siempre. Gracias, Armando. Como ustedes saben, el embajador Valladares ha sido preso de la dictadura castrista por casi 23 años. Es un ícono mundial en la defensa de los derechos humanos y de la promoción de la libertad y la democracia. Él ha sido embajador de los Estados Unidos en el órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas y hoy día es un luchador que va de país en país defendiendo los derechos humanos. Su último triunfo ha sido la puesta en libertad del preso político Galo Lara en el Ecuador, que estuvo en esa condición por la dictadura montada por Rafael Correa y su régimen. Ahora vamos a pasar al próximo acápite de nuestro programa, hablando de la democracia y las dictaduras.
Cada semana vamos a estar hablando del estado de esta confrontación que se da en las Américas entre la democracia y las dictaduras. Como ustedes conocen, la dictadura agonizante de la Cuba castrista de 1999 se ha expandido en el siglo XXI a costa del dinero y el petróleo que le entregó Hugo Chávez y después a costa de los crímenes que cometen, incluido el narcotráfico. Ahora controlan 4 países, la propia Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y amenazan al resto de la región con las prácticas criminales que ejercen en el ámbito de la política. En este capítulo de nuestro programa, en esta parte de nuestro programa, vamos a tener un invitado especial para que nos hable de lo que está pasando con las acciones dictatoriales en la semana. Y hoy día hemos invitado a nuestra directora, María Fernanda Egas, que es una periodista ecuatoriana, luchadora por la libertad y la democracia, que tiene antecedentes importantísimos en la derrota que se acaba de dar en el Ecuador para terminar con la dictadura correísta del castrochavismo y empezar un proceso de apertura hacia la democracia. María Fernanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos este programa en el contexto de la Cumbre Mandela en las Naciones Unidas, a la cual ha asistido el dictador o el sucesor de la dictadura cubana, Miguel Díaz-Canel. En este él se presenta y lo reconocen como presidente muchísimos representantes del mundo libre cuando él es un representante de una dictadura. Sin embargo, medios de comunicación y su propio pueblo todavía lo sigue mencionando como tal. Díaz-Canel llega a Nueva York en busca de fondos para mantener un sistema caduco o opresor, para mantener la dictadura, y busca fondos para empresas y destinos y emprendimientos turísticos que son representados por ellos mismos, por la propia dictadura militar castrista. Se reúne en Nueva York con el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, de quien consigue que vuelva a abogar por el fin del embargo, y también con Irán, que sigue siendo una amenaza nuclear para la seguridad de todo el mundo. Lo que sucede en el mismo marco de la cumbre, en la misma semana de la cumbre Mandela, es que tanto en Nicaragua hay una ola represiva tremenda, una marcha organizada por la sociedad civil que se llama Todos somos las voces de los presos políticos. Fue reprimida con brutalidad nuevamente por el régimen de Ortega y Murillo. Han enterrado a otra víctima más, ya suman más de 400, de las cuales no reconocen ni la mitad el régimen de Ortega y Murillo, y también resulta herido un periodista. A pesar de que hay tomas, hay grabaciones en las que se ve que son fuerzas parapoliciales que reprimen a los manifestantes, el gobierno acaba diciendo que son ellos mismos los que son causantes de estos actos violentos. La misma semana se discute en el Congreso de los Estados Unidos el NICA Act, y también en la misma semana de la Cumbre Mandela, los Estados Unidos ingresa a la lista negra, como se la llama, a 4 funcionarios más de la dictadura venezolana, que son Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, la primera dama y Vladimir Padrino. Entre ellos, están en este momento ofreciendo diálogo con el gobierno de los Estados Unidos en un claro intento de aprovechar el clima en el que se ha constituido la solicitud del Grupo de Lima y de varias voces de la región por ponerle fin a la dictadura de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro habría iniciado un movimiento de tropas en la frontera, y esto está siendo considerado como una provocación. Ante esto, el gobierno de los Estados Unidos ha manifestado que estará con su aliado, que es Colombia, y en este momento lo que tenemos información es que de este movimiento de tropas en la frontera, tanto del lado venezolano como colombiano, están pensando en que habría la posibilidad de alguna intervención armada. Por lo tanto, es un primer paso
ofensivo de Venezuela. En este momento, esta semana, hasta que acabe la cumbre, este es el panorama que refleja cómo la dictadura cubana, que exporta métodos de represión, está siendo desenmascarada por la comunidad internacional, y realmente ninguno de estos casos, ni el mismo caso cubano, ni el mismo caso nicaragüense, ni en Venezuela, ha habido ningún tipo de prosperidad. Se ha acabado con economías prósperas, se ha acabado con la paz, y esta es la exportación de la represión cubana. Bueno, gracias. Cada semana va a estar con nosotros María Fernanda Egas hablándonos de este tema. Ahora, hay una parte importante que hace el Inter-American Institute for Democracy en sus actividades. Tenemos un fondo editorial. El fondo editorial promociona la publicación y la edición de obras que son distribuidas sin fines de lucro en todas las Américas para difundir los principios y valores que nosotros sostenemos: libertad, democracia, derechos humanos, institucionalidad. Y aprovechando la presencia de nuestro querido intelectual y profesor, el doctor Guillermo Lustó, queremos abrir esta parte del programa hoy día hablando del fondo editorial, que ya tiene más de 50 libros publicados, pero dedicándolo a uno de nuestros directores más ilustres que ya nos ha dejado, el profesor y doctor José Ignacio García Hamilton, de quien tenemos publicadas varias obras en el fondo editorial. Sí, el fondo editorial se divide, yo diría, en dos partes por lo que hemos producido. Parte son libros específicos sobre países, sobre descripción de dictaduras en países. Algunos son teóricos respecto al concepto en general de democracia. Y la parte que creo importante, porque es la más ágil, es lo que llamamos los Democracy Papers. Son trabajos más pequeños, más cortos, de unas 40, 50 páginas, sobre temas muy puntuales. Y tenemos ya publicado 16, creo. El último es 6 ensayos sobre la libertad, pero tenemos, eso lo que tiene de bueno es que son trabajos muy cortos, muy inmediatos y casi apuntados. Pero creo que uno de los trabajos más serios que tenemos en el fondo editorial es la traducción que hemos hecho de un enorme libro de García Hamilton, donde Ignacio planteó las dificultades de aplicar la democracia norteamericana en América Latina por razones culturales. Él escribió algo así como el autoritarismo y la improductividad, y lo hemos traducido nosotros para que el público americano o norteamericano entendiera mejor cuáles son las barreras conceptuales para que alguien en una región como América Latina tuviera la vía abierta para el desarrollo. Creo que eran algo así como concepciones o condiciones para el desarrollo. Es un libro estupendo porque, al par de que, como decía antes, América Latina ha copiado la Constitución americana casi textualmente, mientras que en los Estados Unidos ha habido una Constitución con un par de modificaciones. En el mismo tiempo, en América Latina ha habido 216 constituciones. Y yo creo que eso tiene dos causas de que América Latina no ha interpretado bien la Constitución americana. Una es, nunca tuvo la discusión que tuvieron en Estados Unidos entre los federalistas y los antifederalistas para entender qué hacían. Y el otro es que hay efectivamente una enorme diferencia cultural entre el mundo sajón y el mundo hispanoamericano. Perfecto, Guillermo, gracias. Un saludo a todos los amigos en las Américas y estaremos con ustedes la próxima semana.